Buenas, en esta ocasión estaremos hablando de la probabilidad condicionada y el teorema de Bayes. Vamos a iniciar con la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es esa probabilidad que existe de que suceda un evento A, conociendo que además ocurre otro evento B. Entonces, estos dos eventos A y B no necesariamente deben tener una relación temporal o causal entre ellos, es decir, que el evento A puede ocurrir antes, puede ocurrir después o puede ocurrir al mismo tiempo que el evento B. La probabilidad condicionada se calcula partiendo de dos eventos o sucesos que pertenecen a un espacio probabilístico, indicando la probabilidad de que ocurra A, dado que ha ocurrido B. Entonces, lo que necesitamos para la fórmula es conocer la intersección de los dos, conocer la probabilidad de que los dos ocurran al mismo tiempo dividido entre la probabilidad de que ocurra B. B en este caso es quien nos indica cuál es la condición. Entonces, ejemplo, calcular la probabilidad de obtener un 2 al tirar un dado sabiendo que salió un número par. Entonces aquí tenemos dos eventos. Un evento es obtener un 2, un número 2, y el otro evento que vamos a llamar B es obtener un número par. En este caso, entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Entonces, tengamos en cuenta que el espacio muestral de ambos eventos está compuesto, vamos a calcular el espacio muestral, que este espacio muestral está compuesto por todos los números desde el 1 hasta llegar al 6, porque el dado tiene 6 caras. Entonces la probabilidad de obtener un 2, entonces observamos que solamente tenemos una opción en la cual puede caer el número 2 de 6 opciones posibles, o sea que la probabilidad de obtener un 2 es de un sexto. Y la probabilidad de obtener un número par, entonces miremos que tenemos tres números pares, será 3 de 6 o lo que es lo mismo, simplificándolo, un medio. Listo, aquí ya tenemos entonces las dos probabilidades de manera independiente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad condicionada, la probabilidad de que obtengamos un 2, pero siempre y cuando primero ya salió un número par. Primero ya se haya obtenido un número par. Entonces, la fórmula nos dice que la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurra B, va a ser igual a la probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo. En este caso, lo que ellos tienen en común es obtener un número 2, quiere decir que esa probabilidad es un sexto. Un sexto dividido entre la condición, que la condición es que salga un número par y esa condición es un medio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los medios. 1 por 2, 2. Y 6 por 1, 6. O sea que la probabilidad de obtener un 2 sabiendo que se obtuvo un número par es de 2 sextos. O simplificándolo, esto es igual a un tercio. O sea que la probabilidad de obtener un 2 en el lanzamiento de un dado sabiendo que salió un número par es de un tercio. Vamos a mirar entonces ahora otro ejemplo. El otro ejemplo nos dice, en una clase de estadística se realizaron dos exámenes a los estudiantes. Se tiene que 15 estudiantes de la clase pasaron ambos exámenes y los otros 35 estudiantes de la clase solamente pasaron el primer examen. Nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que aquellos que pasaron el primer examen también pasaron el segundo. Entonces aquí también tenemos dos eventos. Entonces vamos a organizar acá cuáles son los dos eventos que tenemos, que los vamos a llamar evento A y evento B. Al evento A lo vamos a llamar pasar los dos exámenes, porque en este caso la condición es que haya pasado solamente el primer examen, que aquellos que pasaron el primer examen también hayan pasado el segundo. Entonces el suceso es pasar solamente el primer examen. Esos son mis dos eventos. Entonces ahora vamos a organizarlo enseguida en la fórmula.
La fórmula nos dice que vamos a calcular la probabilidad de pasar los dos exámenes o pasar el segundo examen, siempre y cuando ya se pasó el primero. Entonces aquí tenemos que lo que ellos tienen en común, los que pasaron ambos exámenes, aquí nos dice que 15 estudiantes pasaron ambos exámenes, entonces esto es lo que ellos tienen en común entre la condición, que en este caso la condición es 35 estudiantes. Si esto lo simplificamos, dividiendo entre 5 nos queda que esto es 3 séptimos. Y si queremos dividir para convertirlo en un número decimal, nos va a dar que esto es 0,4285. Y ustedes saben que esto también lo podemos convertir en porcentaje multiplicándolo por 100. Que al multiplicarlo por 100, entonces tenemos que es 42.85%. Es decir, que la probabilidad de que aquellos que pasaron el primer examen también hayan pasado el segundo es del 42.85%. Entonces vamos a mirar ahora el teorema de Bayes. El teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de ese suceso. Se puede calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo además que ese evento A tiene una característica que condiciona su probabilidad. Entonces tenemos la fórmula y la fórmula nos dice que si tenemos A y B, que son dos eventos, además tenemos que tener presente que la probabilidad de ocurrencia del evento B debe ser diferente de 0, que en este caso AB es la probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B. Tenemos entonces la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Entonces, a diferencia de la probabilidad condicionada que necesitábamos de dos eventos y que uno de esos eventos era la condición del otro, en el caso del teorema de Bayes también necesitamos de dos eventos, pero uno de esos eventos va a tener cierta característica que condiciona su probabilidad. Vamos a mirarlo en el ejemplo. En el ejemplo tenemos en un grupo de personas la probabilidad de que una de ellas seleccionada al azar le guste el helado es del 60%. Entonces allí ya tenemos un dato importante, un dato clave, y este dato viene siendo nuestro primer evento, y ese primer evento es que le guste el helado. Listo, también nos están diciendo eso es del 60%, mientras que la probabilidad de que una persona le guste la torta, ya sabemos que este es otro evento que es le guste la torta. Y también nos están diciendo cuál es el porcentaje de probabilidad. Nos están diciendo además, se sabe que la probabilidad de que una persona le guste la torta o que le guste el helado es del 40%. Entonces, conocemos la probabilidad de que le guste el helado, que nos están diciendo que es del 60%. La probabilidad de que le guste solo la torta, que es del 40%. Y la probabilidad de que le guste la torta, dado que le gusta el helado, es del 40%, perdón, aquí es del 36%. Que le guste solo la torta es del 36%, y que le guste la torta, dado que le gusta el helado, es del 40%. Y nos están pidiendo lo contrario, la probabilidad, vamos a anotarlo acá de este lado, la probabilidad que le guste el helado, dado que le gusta la torta. Entonces, en este caso, nosotros conocemos información de él mismo, conocemos información. ¿Cuál es esa información o qué es lo que condiciona? Aquí la condición es que la probabilidad de que una persona le guste el helado, dado que le gusta la torta. Pero ya nosotros sabemos que hay una cantidad de personas a las cuales les gusta la torta. Entonces aquí tenemos la probabilidad tal cual como nos las indica la fórmula. La fórmula nos dice que la probabilidad de lo que me están pidiendo, que en este caso es que les guste solo el helado, que ya lo conocemos, que es del 60%, entonces solo el helado es del 60%, por la probabilidad de que le guste la torta o que le guste el helado, que también lo conocemos, que el ejercicio ya nos lo dijo, que es del 36%.
que le guste solo la torta del 36% y que le guste lo contrario de lo que me están pidiendo es del 40%, dividido entre que les guste solo la torta que es del 36%. Entonces aquí lo que hacemos es que multiplicamos 60 por 40 y el resultado final lo vamos a dividir entre 36 y eso va a estar expresado en porcentaje. Entonces aquí tenemos que esto es 2.400 escribirlo aquí al ladito, 2.400 dividido entre 36 y finalmente ese resultado es el porcentaje que a ellos les guste. Entonces este es el porcentaje del 66.6%. Vamos a anotarlo acá en un ladito, 66.6%. Esa es la probabilidad de que a una persona le guste el helado, dado que le gusta la torta. Entonces, de esta forma concluimos identificando de que en el teorema de Bayes necesitamos de dos eventos, pero uno de esos eventos debe aportar información que condicione su propia probabilidad. Listo, muchísimas gracias.